volvieron a caer a la cárcel, pero hoy volvieron a tropezar. Y muchas veces como servidor público tienes que estar muy preparado para que ellos son los del problema, no nosotros. Por lo tanto, si actuamos de una manera asertiva, no vamos a tener ese problema. Bueno, en la estructura del interrogatorio al imputado, hay que manejar siempre preguntar solo una vez en razón de la misma pregunta. Porque si de repente a los 15 minutos, a la media hora o más tarde vuelves a preguntar la misma pregunta, el imputado de repente puede decir, bueno, no le está quedando claro, está confuso. Acuérdense que también ellos son muy inteligentes, muy aleccionados. Por lo tanto, si el imputado declara los hechos, que no sean también de importancia para el juicio. La experiencia, jóvenes, nos ha dado poder entender cuando una persona, al momento de hacerle una pregunta, nada más está hablando y no es concreta en lo que me está diciendo. Hay gente que está muy aleccionada, hay gente que de repente le haces una pregunta y te contesta otra. Tú no debes de perder la concentración. Acuérdate que al final de cuentas, tú eres el representante de la autoridad. El Ministerio Público ha delegado facultades en ti. Por lo tanto, es muy importante también en esta estructura del interrogatorio saber que si no se ha completado correctamente el objetivo y a solicitud de algunas de las partes del tribunal, se puede autorizar un nuevo interrogatorio. Acuérdense que dentro del principio de continuidad pueden pasar 5, 6, 10, 15, 20 horas haciendo recesos, obvio, y se tiene que aclarar la situación. Acuérdense, todas esas etapas que vimos en el primer tema, la anticipada, la prueba, la parte de acusatorio, pues es muy importante no perderlo. Y sobre todo, yo considero, jóvenes, que en el interrogatorio el imputado, si muchas veces cae en contradicciones respecto a escritos y declaraciones anteriores, por ejemplo, yo me he encontrado mucho en interrogatorio al imputado que muchas veces son mal asesorados por sus abogados, donde de repente, por experiencia propia, nos hemos visto envueltos en enfrentamientos donde obvio nos dispararon y al momento de que están los careos o el interrogatorio, el imputado lo niega. O inclusive manifiesta desconocer el por qué lo detuvimos, siendo que en ese momento se le dio lectura de sus derechos y se le dijo el motivo de su detención, que eso viene en el artículo número 20, apartado B de la Constitución, que son los derechos del detenido. Qué importante, pues, yo creo, jóvenes, apegarnos siempre a derecho. Sobre todo, yo veo en la parte del interrogatorio, si de repente hay situaciones que no recuerde o que de repente se aparten de mi memoria, porque les puedo decir, yo puedo tener una persona hoy, se le dicta sentencia, se va y a los 2 años vuelve a abrir la etapa de la investigación y me vuelven a mandar a hablar y pues no tenemos así como que el conocimiento al 100%. Guardo mis archivos, guardo mis expedientes, más sin embargo pues puedo pedirle al juez, inclusive también para él, que lea la parte del informe policial homologado. Recuerden, no nos van a preguntar más allá de lo que escribimos. Fíjense, jóvenes, la figura del interrogatorio yo me he encontrado también en el Código Penal del Estado de Jalisco, un sinónimo, podemos decir así, de lo que es el interrogatorio. Se van a encontrar la palabra confesión. Si buscamos el término confesión dentro del Código Penal del Estado de Jalisco, fíjense bien lo que dice. La confesión es la declaración que sobre lo sabido o hecho por él hace alguien voluntariamente o preguntado ante la autoridad judicial. Todo esto como medio de prueba. Es de todos reconocidos que la confesión pues es parte del procedimiento penal y todo imputado que sea acusado tendrá que responder a los hechos que cometió. Por lo tanto, la confesión es considerada como el reconocimiento que una persona hace contra ella misma de la verdad de un hecho.
No se vale de repente decir, en muchas situaciones donde yo me he encontrado en los interrogatorios, y que un imputado diga, ay, es que me forzaron a decir eso, me obligaron a declarar. Creo que hoy por hoy no es un concepto válido, porque estamos ante una autoridad judicial que es el Ministerio Público, ante un juez. Al momento de la detención, bueno, la flagrancia, la puesta a disposición, y creo que hoy por hoy no pudiera darse ese término para decir que se infringió en su derecho como tal. Bueno, el Código Penal del Estado de Jalisco lo menciona como la confesión, como el llamamiento que hace una de las partes para que se compadezca a declarar o confesar al tribunal sobre los hechos litigiosos. ¿Qué tan importante yo lo veo en este segundo tema, muchachos? El abordar el interrogatorio, ya que, pues, después de lo que hablamos en el primer tema, considero que es un total seguimiento. Bueno, una vez que se termina el interrogatorio, terminamos esa fase y podemos decir que no hemos podido llegar al objetivo de lo que se quiere saber en una audiencia de juicio, viene una segunda parte, que dentro del sistema penal acusatorio se hace llamar el contrainterrogatorio. Fíjense bien, no dejen de tomar nota, por favor. El hablar del contrainterrogatorio se refiere al procedimiento que ocurre cuando la parte opuesta, es decir, el imputado, confronta directamente a un testigo inmediatamente de ser interrogado. Fíjense que si no se cumple esa primera finalidad del interrogatorio, ahora vamos a darle, por decir así coloquialmente, una segunda vuelta, donde ahora en la acusación ya no nada más es con la víctima, ya se va a presentar un testigo el cual le va a dar el fortalecimiento a la víctima de los hechos dados. El contrainterrogatorio es muy importante conocerlo, ya que se puede considerar como un momento muy dramático de los juicios orales, ya que su principal propósito es poner a prueba la verdad. Imagínense un imputado que todo el tiempo ha estado negando que esa no es su arma de fuego, que la cambiaron, que él no traía esa, y de repente resulta que hay otra persona detenida, y esa otra persona detenida va a dar el testimonio de decir, sí, esa arma es la que tú traías fajada en la cintura, y esa es con la que apuntaste a la otra persona. Importante, muchachos, poder entender esa parte que es la importancia del esclarecimiento. Fíjense que hoy por hoy en los juicios orales existen diferentes etapas donde podemos decir que la autoridad le confiere tanto al imputado, tanto como al testigo, como a la víctima, que tengan la oportunidad de demostrar todo eso que están hablando. En el contrainterrogatorio, lo acabo de decir hace un momento, se va a poner en entredicho la credibilidad del testigo. Imagínense cuál es la finalidad que el testigo se presente. Yo les comentaba cómo he visto en la práctica imputados que todo el tiempo están negando que fueron así los hechos. Imagínense la sorpresa cuando enfrente les pongo a una persona que estuvo en la escena del crimen y que viene a desvirtuar todo lo que él ha estado dicho. Entonces el contrainterrogatorio pues es precisamente eso, darle validez
a la declaración de la víctima. Por lo tanto, esa parte importante del contrainterrogatorio será el esclarecimiento, desde el punto de vista de fortalecer el testimonio dado. Entonces, en relación al interrogatorio y el contrainterrogatorio, vamos a buscar esa parte importante. Por ejemplo, a diferencia del interrogatorio, el contrainterrogatorio tiene mayor actividad. Se presentan testigos, se presentan pruebas, policías, peritos, todo relacionado a esto. En relación al interrogatorio y al contrainterrogatorio, en el contrainterrogatorio siempre se debe de lograr que el testigo nos diga esa verdad deseada. Acuérdense, jóvenes, que el interrogatorio de los testigos pues va a ser muy importante, ya que pues ellos presenciaron los hechos. No es lo mismo la víctima que lo padece a los testigos que desde otro ángulo pueden estar observando lo que pasó. ¿Sí? Bueno, entonces en conclusión, el contrainterrogatorio es nada más y nada menos para fortalecer y darle más credibilidad a la versión de la víctima. Los testigos vienen a reforzar lo que se está culpando al imputado. ¿Sí? Ok. Luego, prácticamente, bueno, quiero agregar un poco más acerca del contrainterrogatorio. Prácticamente la finalidad, muchachos, es refutar en todo o en parte el testimonio entregado en el interrogatorio directo. Hasta donde, como se lo debo repetir, me he encontrado personas que niegan rotundamente haber participado y hasta casi lo juran, ¿verdad? Imagínense la cara, el rostro. Hablábamos de el autor Escobar Jiménez, que él hablaba de las perplejidades. Imagínense la cara de asombro cuando ven a una persona que participó en los hechos y que viene ahora a acusarlos. Se les cae muchas veces todo ese teatrito que están cometiendo. Es parte de lo que es la finalidad. Por lo tanto, la refutación pues debe de ser pensada, razonada. Sobre todo, no hay que improvisar. Siempre, a pesar de que tenemos los abogados con nosotros que nos están aconsejando, nos están guiando, pues siempre debemos de pensar muy bien como servidores públicos que vamos a contestar. Porque debe de tomar en cuenta que la evidencia principal es esa primera declaración. Lo que acontezca más y más en adelante, pues va a ser muy diferente, ¿sí? Por lo tanto, los principios del contrainterrogatorio podemos decir: no repetirlo, no hay que estar repitiendo lo mismo, tiene que ser todo consecutivo. Sobre todo, en el contrainterrogatorio, hay que determinar la utilidad de la pregunta, para qué fue. Sobre todo, conocer las respuestas. Pero, ¿cómo vamos a conocer las respuestas si estamos en un interrogatorio? Bueno, fíjense que a mí me ha ayudado mucho la carpeta de investigación, porque ahí narra, ahí viene plasmado las entrevistas de los testigos, ahí viene plasmado la declaración de los primeros respondientes, ahí viene la cadena de custodia, ahí vienen los derechos del imputado, de la víctima, viene una serie de documentos que, pues bueno, si están plasmados ahí, están las firmas de los elementos, de las víctimas, de todos los que participaron ahí, pues bueno, creo que es el documento en el cual se van a basar. Entonces, en el contrainterrogatorio, prácticamente yo nada más voy a escucharlo y voy a reafirmar lo que dicen ahí. Si se contradicen, pues quiere decir que están mintiendo. Algo también muy importante, muchachos, al momento de estar realizando un contrainterrogatorio, hay que procurar no leer las preguntas. Se supone que tenemos tiempo para leerlo. Las audiencias no son de 3 horas de tiempo, ¿no? Te mandan citar muchas veces en una audiencia de juicio hasta unos 8 o 15 días con tiempo. También no te van a estar de un día para otro porque tienes actividades que hacer.
pero sí te dan un tiempo suficiente para que busques, para que te vuelvas a documentar, y si tienes alguna duda, pues vete más temprano a las salas de audiencia y ver. Sobre todo hay que tener sus expedientes cada uno guardados. En el contrainterrogatorio siempre hay que buscar seguridad y firmeza, que ese solo el conocimiento no lo da, y sobre todo hacer ese tipo de preguntas concretas. Hay que evitar las cerradas. Creo que la mejor manera de realizar un buen interrogatorio, un contrainterrogatorio, son las preguntas abiertas. Y sobre todo, creo también, no está por menos decirlo, identificar las contradicciones. ¿En qué momento de la declaración la persona se contradice? Y sobre todo, fíjense, algo que yo siempre he invitado a la mayor parte de nuestros compañeros es a tratar a las personas con respeto y cortesías. Yo sé que muchas de las veces las emociones, el delito que se cometió, no nos permite ponernos de ese lado justo. Pero recuerden que como servidores públicos, pues estamos capacitados para manejar ese tipo de emociones, ¿sí? No engancharnos, sobre todo en situaciones como estas. Y sobre todo, si tú quieres preguntarte cómo estás hablando, cómo estás llevando las cosas, pues búscale y vele la cara al juez. Si ves que el juez no está así como que muy convencido, así como que alto, ¿verdad? Alto, algo está sucediendo mal. Bien, en este tema, después del contrainterrogatorio, pasamos a una tercera fase, una tercera vuelta, por decir así, que es el llamado el recontrainterrogatorio. Fíjense bien, ¿eh? Si las cosas no funcionaron correctamente en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio también quedaron muchas cosas pocas conclusas, viene el recontrainterrogatorio como otra parte en el proceso penal acusatorio. Fíjense bien, en el recontrainterrogatorio, tomen nota, nos va a servir para rescatar y fortalecer ahora la credibilidad del testigo. Anteriormente fue la víctima, ahora vamos a rescatar la credibilidad del testigo. En el recontrainterrogatorio se busca una prueba que esté orientada a restar la eficacia a aquellos aspectos impugnados que surgieron en el contrainterrogatorio. ¿Qué significa impugnados? Que a lo mejor el imputado pudo haber dicho, no es cierto. Mas sin embargo, acuérdense con lo que los criminólogos a través del área de criminalística pueden aportar con el conocimiento científico. Por ejemplo, la prueba de la parafina en un arma de fuego, por ejemplo, las huellas, las fotografías forenses, todo lo que tenga que ver en materia, para eso son ciencias auxiliares de la criminología. En el recontrainterrogatorio queda limitado a impugnar o refutar la prueba, con el objeto de destruir la credibilidad y la veracidad de la prueba. Creo yo que si llegamos a un punto determinado del recontrainterrogatorio, muchas de las ocasiones, pues es porque no se ha logrado comprobar de una manera eficaz, mas sin embargo, acuérdense que cada uno de los procesos tienes que sacar, por decir así, las cartas, los haces en el momento adecuado. Y esa estructura, pues, te la tiene que ir dando tu abogado o te la tiene que ir pidiendo el juez, que es el perito de peritos, ¿sí? Por lo tanto, insistir en la refutación de la credibilidad del testimonio de la persona, en su caso del perito. Fíjense qué importante, creo yo, en el tema del día de hoy, este término de interrogatorio, este término de confesión, este término de contrainterrogatorio y recontrainterrogatorio. Analícenlo, tomen nota, y como segundo tema creo que es muy importante conocerlo y saberlo. Bien, espero que vaya quedando todo bien claro. Si hay alguna duda, no olviden, mándenmela por favor a los medios correspondientes. Bueno, vamos a continuar. El hablar de este tema también es hablar de otra parte, que son las objeciones. No sé si en alguna película, en algún video, han visto que en una sala de juicios orales de repente, objeción, su señoría, levanta la mano derecha, objeción, su señoría, objeción, no estoy de acuerdo con esto. Es muy importante para los criminólogos en ese sentido, pues, entender qué son las objeciones como tal. Para esto me voy a ir al Código Nacional de Procedimientos Penales
en el cual nos habla en su artículo 374 acerca de las objeciones. Dice, las objeciones, ¿sí?, es en relación a las preguntas que deberán de realizarse antes que el testigo emita una respuesta. Es decir, que el juez analizará la pregunta y su objeción, y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. A ver, profe, explícamelo de otra manera. Fíjense, muchachos, va a haber situaciones donde me pueden hacer una pregunta y donde yo diga, en lugar de decir, no, no es cierto, la palabra correcta en un juicio oral es decir, objeción. Las objeciones siempre se tienen que hacer antes de que emitas una respuesta. No puede ser válida una objeción donde primero des tu respuesta y luego digas objeción. La objeción es un recurso en el cual tú lo puedes utilizar para decir, no estoy de acuerdo. Y está estipulado y es válido. Aquí lo dice exactamente, el juez validará si procede o no la objeción. También el juez, acuérdense que una de sus funciones es administrar justicia, y si él dice no al lugar, tendrás que contestar. Pero bueno, tendrá que estar fundada y motivada. Hablar de las objeciones en el artículo 374 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla que las objeciones son contra una determinación, no se admite recurso alguno. ¿Qué quiere decir esto? Si el juez dice no al lugar, tú tienes que contestar la objeción, ¿sí? Bien, hay un video que me llama mucho la atención y hoy pues quiero compartirlo aquí con ustedes. Me gustaría que lo vieran. Vamos a ver cómo aquí en esta clase, espero que se escuche y se vea bien claro en relación. Hay un autor que se llama Eric Ruada, y él nos habla precisamente acerca de las objeciones. Vamos a escuchar a Eric Ruada. Pongan atención y vamos a seguir hablando acerca de él. ¿Qué tal? En la etapa de juicio, al interrogar a un testigo, al interrogar a un perito, es necesario conocer pues, la forma y el sistema de objetar una pregunta. Respecto a este punto en específico, me gustaría abordar dos aspectos. El principal tiene que ver con este abuso en el sistema de objeciones. Los litigantes, Ministerio Público, defensor, incluso ahora con la nueva figura del asesor jurídico, están utilizando este sistema de objeción como forma de bloquear el interrogatorio o el contrainterrogatorio al que está sometida una persona. Hay que recordar que el objetivo principal del procedimiento tiene que ver con el esclarecimiento de los hechos. El hecho de que sistemáticamente se esté bloqueando con el uso excesivo de la objeción, eso no permite un adecuado desahogo de la prueba. Entiendo yo que la objeción está basada en una falta de técnica del que está haciendo el interrogatorio o el que está haciendo el contrainterrogatorio. Sin embargo, esta falta de técnica no está por encima del objetivo principal del procedimiento, que es el esclarecimiento de los hechos. Por tal motivo, considero que a pesar de que uno de los litigantes esté conduciendo con una técnica inapropiada, si la pregunta tiene que ver con un aspecto trascendental importante y va tendiente a esclarecer algún hecho en imprecisión, no habría motivo por el cual el litigante objetara. En ese sentido, considero yo que la limpieza en la forma en cómo se está desarrollando el juicio es importantísima, sobre todo por la inmediación que está haciendo el Tribunal de Enjuiciamiento. Hacer un sistema, hacer de la objeción un sistema, ensucia propiamente el litigio, ensucia propiamente el desahogo de la prueba. Entonces el sistema no tiene que ser utilizado como una regla, sino como una excepción, es decir, objetar excepcionalmente. Ese es uno de los puntos en específico. El otro de los puntos es la forma en cómo están calificando las preguntas los jueces. En efecto, pareciera que cada que hay una objeción,
tiene que haber una motivación y una explicación de la objeción, y luego tiene que haber un debate, y luego tiene que haber una calificación de la objeción. Incluso el artículo 374 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que el juzgador pudiera resolver de plano sin escuchar a las demás partes. Creo que también esa forma de estar calificando las preguntas hace torpe un desahogo de prueba. Sería para mí suficiente con que el que objete manifieste la causa de la objeción. Objeción, su señoría, la pregunta es ambigua. Objeción, su señoría, la pregunta es impertinente. Objeción, su señoría, es irrelevante, para que el juzgador la califique de a lugar o no a lugar a su objeción. Es tan simple como lo acabo de mencionar, porque si se ponen a platicar los motivos por los cuales el sujeto procesal considera se tiene que, pues no se tiene que aprobar esta pregunta, eso entorpece demasiado la audiencia. Los que hemos estado experimentando ya, los que hemos estado trabajando ya durante varios años con este tipo de audiencias, sabemos que el hecho de que se esté objetando, se esté explicando el motivo de la objeción y luego se está abriendo incluso debates para determinar si efectivamente ha lugar o no ha lugar,